Señor te bendiga en esta mañana. Deseamos que la palabra de Dios sea de bendición para tu vida. Que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor. Que necesitaba el hombre para poder restaurar aquella relación que se perdió en el Edén. Así que la oportunidad tan grande desde ese día que los pastores escucharon que el Hijo de Dios venía, que el Hijo de Dios estaba para poder hacer cosas grandes, esa misma bendición es la que usted y yo ahora tenemos de recibirlo en nuestros corazones, el de tener la paz que sobrepasa todo entendimiento cuando nosotros nos acercamos a Él y nos venimos humildes, aleluya. La metáfora que se utiliza no fue algo que nosotros podemos interpretar de otra manera más, que Jesús necesitó llegar a un lugar humilde para venir a nacer, porque Él no nace en un reino donde hay prepotencia, Él no nace en un reino donde no se le necesita, Él nace en un pesebre donde se necesita, donde hay humildad y se reconoce que solamente Dios puede llegar y embellecer ese lugar en nuestra vida. Ese día, ese pesebre de Belén se vistió de gloria. Ese pesebre de Belén se vistió de poder, porque no era cualquier persona la que había nacido, era el Hijo de Dios el que había nacido. Y yo no sé si usted siente que ese pesebre está en su corazón, en donde usted puede estar seguro que tal vez usted estaba en el más grande caos de su vida, pero desde que llegó el Hijo de Dios a usted, su vida no fue igual, su vida fue transformada. Dios le cambió el lamento en baile, el gozo en alegría, aleluya. Dios nos dio. Alabado sea el nombre del Señor. Siento ganas de predicar en esta hora. Aleluya. Estamos tocando un tema que es una serie que le hemos determinado en sintonía con la voz de Dios. Y fíjense si Dios no ama tanto la gramática, que Jesús mismo se consideró el verbo. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo. En el principio era la palabra. Uno de los caracteres que Dios tiene y que no podemos ignorar es que Dios habla continuamente para expresar con palabras los deseos que tiene para cada ser humano. Es por eso que a través de la Biblia encontramos que Él tiene propósitos para nosotros, que Él envía palabra y que esa palabra, dice la Biblia, no va a retornar vacía. Usted es el producto de una palabra que Dios envió para su vida. La reacción que usted tuvo, la reacción que usted tiene, es lo que usted, el obedecerle a Él, el obedecer a esa palabra, y desde que usted obedeció a esa palabra, Dios cambió su vida. Y aunque muchas personas dicen que este libro es un libro obsoleto, es un libro que está pasado de moda, es un libro que ya no es aplicable al pensamiento del ser humano en el mundo actual, yo quiero decirle que la palabra de Dios es tan viva como lo fue en el momento que fue revelada a los santos hombres de Dios. La palabra de Dios sigue siendo el libro que puede ayudar al ser humano a encontrar su relación que se perdió en el Edén con el Dios, aleluya, eterno, nuestro Creador. Aleluya. Mira lo que dice Isaías 48. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Aleluya. Aleluya. Este libro por siglos ha sido odiado por los enemigos de Dios, escupido. Los rockeros lo suben a sus eventos de rock, le arrancan páginas, escupen. Uno de ellos mató un pollo, se agarró la sangre y con la sangre del pollo le escupió a la palabra de Dios. Es tremendo lo que los satanistas hacen con este libro. Y mientras más lo quieran desaparecer,
Hoy por hoy la Biblia es el libro más leído alrededor del mundo. Usted puede saber de cualquier libro famoso. Yo le voy a decir, ese libro famoso no va a ser el primero, porque el primero es la palabra de Dios. El primero es el libro de Biblia. Y usted y yo tenemos en nuestra mano. Por eso debemos festejarlo. Aleluya. Con el pasar del tiempo las culturas desaparecen. Con el pasar del tiempo las modas se van. Los principios que las sociedades creyeron se desvanecen. Aleluya. Pero con todo y eso, la palabra de Dios permanece para siempre. Con todo y eso, cuando el hombre guarda la palabra en su corazón, aleluya, esta viene y nos transforma. Amén, gloria a Dios. Usted quiere impactar a aquel mundo allá afuera, primero debe ser impactado por la palabra. Amén. Me encantó lo que dijo el pastor Mark Batterson. Él dijo, la mejor manera que la gente nos escuche es que nosotros escuchemos la voz de Dios. Qué bonito es cuando una persona que escucha la voz de Dios habla, hermano. Porque hoy en día vivimos en un mundo donde las redes sociales le han dado una plataforma para que todo el mundo hable. Y hay personas que hablan mucho, pero no tienen nada bueno que decir. Mi papá siempre decía, una persona que lee la Biblia tiene mucho de qué hablar, mucho edificante de qué hablar. El problema es cuando la persona habla mucho, pero no tiene la palabra de Dios. Porque habla de todo menos de las bendiciones que Dios tiene. Habla de todo menos de lo que Dios puede hacer para transformar a una persona. Aleluya. Los especialistas, fíjense que quería hablar acerca de un hombre que era un otorrinolaringólogo. No sé si ustedes ya saben lo que un otorrinolaringólogo hace. Trabaja en la otorrinolaringología. Ellos son los especialistas que estudian el oído y la garganta. Hay un otorrinolaringólogo muy famoso, hermano. En 1957, a este hombre, a este doctor, para ya no estarlo diciendo muchas veces porque usted veo que hace el esfuerzo por tratar de entenderme, a este doctor le presentaron un caso de un cantante de ópera que tenía un problema. Este doctor se llamaba Alfred Tomatis. Él tuvo que atender a este hombre que por un problema él no podía cantar ciertas notas. Él podía entonar notas altas, él podía entonar notas pequeñas, pero había ciertas notas que él no las podía entonar, desentonaba bien feo, y un cantante de ópera no puede darse el lujo de desentonar, primero porque grita bastante. Imagínense gritar desentonar. Así es que él fue a varios especialistas, y todos los especialistas que le hicieron exámenes llegaron a una sola conclusión: que el mucho uso de su garganta había afectado sus cuerdas vocales. Por lo tanto, el daño que se había hecho en su garganta era un daño irreversible, y lo único que él podía hacer es dejar de cantar. Así es que él, antes de tomar esa decisión, al saber que ya no podía entonar, decidió hallarse una última oportunidad y llevarlo a este doctor que se llama Alfred Tomatis. Él pudo, cuando llegó, él pudo entender que el problema no era que él no pudiera entonar. El problema es que había algo que le impidía entonarlos. Entonces este doctor, haciendo el uso de un sonómetro, determinó que un vocalista es capaz de entonar una voz a 1 metro de distancia, como la de un jet militar que está a punto de elevarse. Ese es el sonido de la voz que hace un cantante de ópera. Entonces, el doctor Tomatis determinó que lo que esta persona había
había pasado es que se había ensordecido para escuchar ciertas frecuencias. Imagínense si el sonido exterior era comparado como la de un jet que está a punto de levantarse. Imagínense adentro de él. Imagínense adentro de su cráneo qué sonido más fuerte este doctor estaba haciendo. Así que este estudio que hizo el doctor Tomatis sirvió para poder ayudar a las personas que están batallando con el oído. Su diagnóstico fue la voz solo puede reproducir lo que el oído puede oír. El cantante de ópera estaba sufriendo de una sordera selectiva, o sea, él podía oír muchas cosas, pero ciertas frecuencias él ya no las podía oír. Y como no podía oírlas, tampoco podía reproducirlas. Por eso es que encontramos que hay personas sordomudas. En realidad, ellos no es que sean mudos. El problema con ellos es que como no pueden oír, no pueden reproducir, no pueden hablar. Entonces, mi pregunta es para este día, si la iglesia no está sufriendo un tipo de efecto Tomatis espiritual, ¿será posible que no podemos oír la voz de Dios porque estamos oyendo demasiado nuestra propia voz? O no podemos sintonizar a ciertas frecuencias en donde Dios nos habla porque estamos escuchando voces negativas inferiores a la voz de Dios y ahora no somos capaces de escuchar lo que Él nos quiere hablar a nosotros. Hoy en día nosotros podemos percibir ciertos problemas como problemas relacionales, problemas matrimoniales, como problemas que enfrentamos de sentimientos. Hoy en día podemos nosotros estar lidiando con muchos problemas y nosotros estamos tratando de identificar el problema en el matrimonio. Estamos tratando de identificar el problema en las situaciones financieras. Nosotros estamos yendo a tratar de ver ese problema como los especialistas llegaron a una conclusión. Tus problemas son las cuerdas vocales, pero no fueron a la raíz, al fondo de todo, en lo que él necesitaba. El doctor Tomatis dijo, el problema es que tu misma voz te ha ensordecido y no puedes escuchar la voz para reproducirla. ¿No será que tantos problemas nos han ensordecido espiritualmente y estamos tratando de atacar problemas cuando nuestro único problema es que hemos dejado de escuchar la voz de Dios? No se ha puesto a pensar que usted que está lidiando con un problema, que ama a Dios, Dios no le quisiera hablar para resolverlo. Amén. Dios no le quisiera decir, mira, yo te voy a dar la estrategia para que tú lo resuelvas. El problema es que tenemos situación y no la podemos resolver porque tenemos una sordera espiritual. Estamos viendo el problema matrimonial y dice, mi problema es matrimonial. Tu problema es que no escuchas la voz de Dios. Tu problema es que tú estás tratando de solventar las situaciones por tu propia fuerza. ¿Hace cuánto que Dios ya no te habla? ¿Hace cuánto que Dios ya no viene y ministra tu corazón? ¿Hace cuánto que tú no te has sentado a leer la palabra de Dios con la intención de escuchar que Dios te habla a tu vida? Oh, es que vivimos en un tiempo muy afanado. Vivimos en un tiempo donde todo el tiempo tenemos algo que hacer, pero ¿sabe qué? Nada de lo que usted haga será productivo si usted le cierra el tiempo a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que permanece para siempre. La palabra de Dios es la que nos consuela. La voz de Dios, aleluya. Cuando nosotros recibimos una palabra de Dios, usted está recibiendo el aliento de Dios para su vida. El mismo aliento que recibió Adán. Adán era una persona estática, Adán era una persona que no podía hacer nada, era un muñeco de barro nomás. Adán fue formado, cierto, por la mano de Dios, pero Adán no comenzó a encontrar el propósito hasta que recibió el aliento de Dios, cuando Dios sopló en él. Asimismo, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, el aliento de Dios viene en nuestro espíritu y nuestro espíritu agarra fortaleza y los problemas que hoy podemos ver como problemas tal vez imposibles, cuando la palabra de Dios comienza a penetrar a tu mente, cuando la palabra de Dios comienza a llegar a tu corazón, a impactar a tu espíritu, tú comienzas a decir expresiones como todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios está conmigo y si Él está conmigo nadie me puede hacer frente. Oh, gloria a Dios.
Fíjense que la segunda cosa que el doctor Tomás se encontró fue que si el oír se modifica o se restaura, las frecuencias previamente perdidas serán inmediatamente e inconscientemente restauradas a la voz. Esa es una gran esperanza para nosotros, porque si tú todo el año puedes decir, ¿sabes qué? Yo he escuchado la voz de Dios. He escuchado buena palabra, realmente, pero no creo que esa palabra haya sido para mí. He escuchado buenas predicaciones, pero realmente no han causado un efecto en mi vida. Oh, pero si tú le dices, Señor, restaura mi oído espiritual a escuchar tu voz. Restaura mi corazón, Señor, que esté siempre dispuesto para poder estar en la frecuencia correcta con tu voz. Usted va a entender que no hay nada que irrumpa o que pueda imposibilitar que Dios le hable a usted. Está pasando un momento difícil, yo quiero decirle, aún en el momento más difícil, la palabra de Dios dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, yo estaré contigo. Aunque pase por las aguas, yo voy a estar contigo. Y si pasa por el fuego, yo voy a estar contigo. Aunque enfrentes gigantes, aunque enfrentes fosos de leones, aunque enfrentes indiferencia, aunque enfrentes traiciones, yo voy a estar contigo, porque no hay nada que impida que yo pueda dejarte, porque te amo tanto a ti. Y deseo hablar. Dios habla. Y en la Biblia hemos aprendido o vemos lecciones de cómo Dios habla. Amén. Dios habla de maneras diferentes a nuestras vidas. Sí, a Moisés Dios le habló a través de una zarza ardiente. Amén. ¿Cómo se llama? Faraón, Dios le habló a través de 10 plagas. Al rey Saúl, Dios le habló a través de un profeta. Al rey Ezequías, Dios le habló a través de una enfermedad. A la Virgen María, Dios le habló a través de un ángel, aleluya. A los reyes magos les habló usando una estrella. Y uno de mis favoritos, el que más me gusta a mí, es cómo Dios le habló a Balán. Porque a Balán le habló a través de un burro, hermano. Oye, hermano, tenga fe que si Dios habló a través de un burro, Dios puede usar a su pastor, hermano. No se ríe, que usted también Dios lo puede usar. A todos Dios nos puede usar. Amén, aleluya. La Biblia es el discurso de Dios, es la voz de Dios preservada de forma escrita. Por eso es que hoy en esta mañana quiero hablar acerca de la importancia de leer la palabra de Dios. Les he hablado de cómo Dios habla en nuestro interior. Amén, les he hablado, pero yo no estoy en ningún momento menospreciando la palabra, porque yo quiero decirle algo. Si usted no tiene tiempo para conocer la verdad escrita, tampoco va a tener tiempo para discernir la palabra que viene por iluminación. Amén. No la va a poder. Porque si hay algo que nosotros nos ayuda para que podamos identificar la voz de Dios, es la palabra que ya fue escrita. Es lo que Dios escribió acerca de nosotros. Por eso hay algunas verdades importantes que yo quiero que usted se lleve el día de hoy hasta su casa, que yo sé que le van a ayudar a comprender la importancia que hay para leer la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Número 1, la palabra de Dios es inspirada por Dios. La palabra de Dios es inspirada. Esto quiere decir que la palabra posee el aliento de Dios. Y cuando hablamos nosotros de la Escritura, podemos recibir la vida que la palabra de Dios contiene. Este libro está lleno de vida, hermano. Este libro está lleno de vida. Usted quiere vivir largos años, lea la palabra de Dios. Amén, amén. Usted no se quiere enfermar, lea la Biblia, hermano. Ya un tiempo atrás, unos meses, va a venir mi papá para acá, para Estados Unidos. Ustedes van a ver a mi papá. Tiene 83 años. Y si le dicen vamos a trotar, quién sabe, ilegal, hermano. Es un hombre bien activo. Algunos de aquí ya lo conocen, ¿verdad? ¿Quién los conoce a mi papá aquí? Hermano Luis, él lo conoce, ¿se acuerda de usted? Porque él iba a mi clase donde el hermano estaba en la clase y dice, hermano, está bien alto, me dice. Sí. Él
lee la palabra de Dios 3 horas diarias, hermano. Está retirado, sí tiene tiempo para leer la palabra de Dios. Pero él no se enferma. Él no va al doctor a sus chequeos. Pero es un hombre bien saludable. Dice, no, me estoy preocupado porque 2 de los doctores que me checaban ya se murieron, dice. Y yo sigo sano, sigo saludable porque la palabra de Dios es refrigerio para tus huesos. La palabra de Dios es refrigerio para tus huesos. Muchas veces nosotros preferimos tener el botiquín lleno de Tylenol, de Advil, preferimos tener el bote lleno de medicina, de todo lo que los doctores nos pueden reservar, cuando lo único que necesitamos, mire, metan la Biblia en el botiquín. Y todos los días vaya y léala. Póngala allí donde usted se duerme. Y cuando usted se despierte, lo primero que haga es vaya a la palabra de Dios. Y va a ver cómo su vida va a cambiar. Porque la palabra de Dios es inspirada por Dios. Miren lo que dice 1 Timoteo 3:16. Toda la escritura, no dice algunos libros. Porque hay gente que le gusta quitarle a la Biblia. Lo que me conviene lo agarro y lo que no me conviene lo hago a un lado. Esto es todo o nada. Así es. Desde la primera letra del Génesis hasta la última del Apocalipsis, toda la palabra es para usted. Aquí no es que esta palabra es para el hermano, esta palabra es para el otro. Aún cuando le hablan los fariseos, les dicen son hipócritas, muchas veces nos hablan nosotros. Porque muchas veces dejamos que la hipocresía entre en nuestros corazones y venimos a la iglesia tratando de aparentar algo que no somos. Y me incluyo yo, para que no piensen que yo mismo me hago a un lado y solo les hablo a usted. A todos. Aleluya, gloria a Dios. Toda la palabra es inspirada por Dios. Y dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Dios utilizó a escritores humanos y no ignoró el intelecto humano ni la personalidad que ellos tenían para escribirla, sino que utilizó todos estos recursos humanos para darnos un mensaje a través de ellos. La Biblia, miren, no hay otra manera de explicar la unidad perfecta que tiene la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios tiene una armonía tan perfecta que cuando nosotros comenzamos a estudiarla y comenzamos a leer en un libro del Antiguo Testamento, luego lo podemos ver que está relacionada al Nuevo Testamento. Y la Biblia, mire, consta de 66 libros, esta palabra de Dios. 66 libros que el Señor quiso dejarlos a nosotros, que fueron escritos por más de 40 personas, en un lapso de 1500 años. Muchos de ellos nunca se conocieron. La Biblia fue escrita en 3 idiomas por autores que fueron agricultores, pescadores, reyes, doctores, poetas, profetas, prisioneros de guerra. Y la Biblia cubre todos los temas bajo el sol. Desde la ley hasta la historia, el matrimonio, la poesía, la profecía, la teología. Y a pesar de que se trata de ciertos temas controversiales, la gran mayoría de teólogos están de acuerdo que la Biblia nunca se contradice. Si usted escucha a personas que dicen que la Biblia tiene errores y se contradice, son personas ignorantes que repiten lo que escuchan porque nunca han leído la Biblia. Solamente escucharon a un loco que dice que la Biblia se contradice y siguieron repitiéndolo. Si usted la leyera, usted comprendería que la Biblia no tiene un error, que la Biblia no se contradice, que el propósito de la palabra de Dios ha sido tan veraz, ha sido una palabra infalible, digna de confiar, que en el día de hoy, cuando nosotros la abrimos, aleluya, mire lo que le escribió a personas 1500 años, parece ser que está hablando en el 2022 y está relatando nuestras emociones, nuestros sentimientos, está hablando a lo que nosotros vivimos hoy en la actualidad. Esa es la palabra de Dios. Venga, aleluya. ¿Sabe por qué la Biblia no se contradice? Porque es escrita por el mismo autor. El mismo autor escribió la palabra de Dios. Y es el Espíritu Santo de Dios el que fue utilizado como Dios la inspiró, y aún sin un entendimiento quizás extenso, los escritores comenzaron a escribir, comenzaron a ser tomados por el poder de Dios. Mire, en la Biblia hay tantas evidencias que comprueban que este libro es la verdad, que yo podría pasar
enseñando donde están diciendo la verdad. Y el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu cuando nosotros estamos recibiendo la verdad de Dios. El mismo Espíritu Santo se encarga de poner esa convicción. Amén, amén. De que los santos hombres de Dios fueron llenos del poder de Dios para traernos el mensaje que bendice nuestra vida. Por eso cuando usted le abrió la puerta al Señor y lo dejó entrar, el Espíritu Santo comenzó a ministrarlo a tal manera que usted está en la sintonía correcta para escuchar lo que la palabra de Dios quiere decirle a usted. Por eso Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz. Amén. Los que no son ovejas no pueden escuchar la voz de Dios. Pero los que son ovejas de Dios, ellos conocen. Y cuando usted le abre el corazón a Jesús, sus oídos se abren para poder comprender que escucha la voz de Dios. Cuando usted lee la Biblia, no solamente está leyendo la palabra, sino que literalmente está inhalando vida. Está inhalando el aliento de Dios. Y cuando digo aliento, le estoy diciendo que era como en el Antiguo Testamento. El mismo aliento que llegó a Adán es el mismo aliento que nos está llegando para que nosotros podamos tener vida. Aleluya. Para que nosotros cada día podamos tener la capacidad de escuchar y estar seguros que la palabra de Dios es vida y es vida en abundancia. Aleluya. Por eso que no hay cristiano que le sirva a Dios, que vive una vida derrotada, que vive una vida de queja, que vive una vida del yo no puedo. No hay cristiano que sirva a Dios y le sea fiel a Dios, que pueda vivir en un mundo de miseria. ¿Sabe por qué? Porque el que tiene a Dios lo tiene todo, hermano. El que le sirve a Cristo le sirve. Ha tenido un Dios poderoso y aún en su peor momento, aún en medio de la adversidad, en medio de la enfermedad, puede levantar sus manos y decirle: yo sé que mi Redentor vive. Aleluya. Yo sé que mi Redentor vive. Aleluya. Yo en esta mañana quiero decirle: el plan de Dios es que usted y yo podamos ser bendecidos y podamos vivir vidas victoriosas. No quiero decirle que no va a pasar por problemas, no va a pasar por adversidades. Lo que yo le quiero decir es que aún en medio de esos momentos, Dios no se va a apartar de usted. Dios no va a dejar de hablarle. El único que puede impedir que usted escuche la voz de Dios es que usted sintonice frecuencias equivocadas que dictaminen una vida diferente a la que Dios tiene planeada para su vida. Se cree que lo único que puede refutar la palabra de Dios es la ciencia. Es la que ha venido refutando la palabra de Dios por años, por siglos. El problema es que la ciencia es cambiante. La ciencia hoy dice una cosa y después dicen: hicimos otro análisis y no, la otra vez decían que Plutón ya no existía, hermano. Tienen un planeta, casi reprueban la materia por Plutón para que después digan que ya no existía, hermano. Y la ciencia dice esto y después dice: ¿sabe qué? Otro estudio dijo que eso no era verdad y que esta era verdad. La ciencia es cambiante. La ciencia no se puede tomar como una verdad absoluta. Lo único que se puede tomar como una verdad absoluta es la palabra de Dios. Amén, porque esta palabra de Dios no cambia. Mateo 24:35 dice: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Aleluya. No importa lo que usted esté pasando, la palabra de Dios sigue firme, hablándole a los problemas. Por eso es que a mí me da risa que las personas usan la ciencia y hay personas que se atreven a hablar y no conocen la ciencia ni conocen la Biblia. Y según ellos son teólogos, maestros, que agarran una plataforma de Facebook, de YouTube, y comienzan a hablar cosas que ni ellos mismos conocen. Personas que hacen a un lado la Biblia por andar oyendo voces de filósofos, que viven vidas destruidas, vidas sin éxito, vidas llenas de vacíos en sus corazones. Y a esas personas sí les ponen a oír. Pero al Dios poderoso, que quiere bendecirlos, al Dios poderoso. Mire, usted, si a usted le gusta leer, usted puede ser un buen amante de los libros. A mí me encanta leer también. Pero yo tengo una cosa bien clara. Los libros nos dan información, pero la palabra de Dios nos da transformación. Amén. Y yo no quiero solamente una información que no me va a llevar a nada. Yo quiero una transformación continua de mi vida. Y para eso yo tengo que tener el compromiso de leer la palabra de Dios. Amén. Hay evidencias. Como lo primero, punto número 1, la palabra es
inspirada por Dios. Número 2, la evidencia científica. Mire, hermano, solo aquí podríamos pasar horas hablando acerca de esto. Hoy en día, a través de estudios, se ha realizado, y como la ciencia ha avanzado, conocemos que el mundo se encuentra en un universo y que no hay nada que lo sostenga. No sé si puede pasar a la otra página, hermana Alejandra, por favor. Hoy nosotros vemos estas fotos que son tomadas de satélites, que nos comprueba que la Tierra no tiene ningunos hilos, ni está siendo agarrada por algo. Usted la ve y eso es de lo más normal para usted. Pero fíjese que por siglos esa fue una pregunta que nadie tenía respuesta. Las diferentes civilizaciones trataron de dar una respuesta. Por ejemplo, los antiguos egipcios creían que el planeta estaba siendo sostenido por un par de pilares, que esos pilares eran los que sostenían la tierra. Por otro lado, los griegos decían que era un hombre llamado Atlas. No sé si han escuchado a Atlas, que está con el mundo así en el lomo y que ahí lo tiene. Eso era lo que creían los griegos, que el mundo era sostenido por un gran hombre que lo tenía en sus espaldas. Los hindúes, estos eran un poquito más locos. Los hindúes pensaban que el mundo estaba encima de elefantes, hermano. Que eran grandes elefantotes los que tenían el mundo. Hasta que un entendido comenzó a hacer uso de razón y preguntó: ¿y en qué se sostienen los elefantes? Y ellos dijeron: en una gran tortuga. Y otro sabio indagó más y dijo: ¿y en qué se sostiene la tortuga? En una gran serpiente. Y así se fueron, y así se fueron, y al fin y al cabo nunca pudieron entender lo que realmente decía. Y esa fue una pregunta que por siglos nadie pudo responder, porque no leían la Biblia. Aquí estaba la respuesta. Fíjate que hay un libro en la Biblia, el más antiguo de Génesis, es Job. Y en el libro de Job, capítulo 26, versículo 7, Job no sabía cómo esto funcionaba. Pero como los hombres de Dios eran inspirados, ellos escribían aún cosas que ellos desconocían. Ellos solo obedecían a lo que Dios decía que ellos hicieran. Job 26:7 dice: Él extiende el norte sobre el vacío, cuelga la tierra sobre la nada. Ahí estaba la respuesta. Por siglos. Pero como nadie le hace caso a la palabra de Dios, como muchos dicen que es otro libro más, cuando la ciencia comenzó a descubrir la tierra que estaba sola, cuando la ciencia comenzó a ver a través de telescopios, no fue hasta el año 650 de que Galileo Galilei comenzó a ver cómo el sistema solar, cómo operaba a través del telescopio que él mismo construyó. Otra cosa que era un mito para ellos era que cuántas estrellas habían. Un hombre llamado Hiparco comenzó a contar las estrellas y llegó a la conclusión que habían 1022 estrellas. Y por años, eso era la ciencia, que habían 1022 estrellas. Hasta que otro científico, se me va el nombre de este científico, hace muchos miles de años, pero se me olvidó. Ese dijo: no, hombre, Hiparco está tonto, eso no es así. Yo ya las conté, son 1056 las que hay. Y por años toda la gente pensando, hasta que van y comienzan Galileo Galilei comienza con su telescopio a ver y digo: no, hombre, las estrellas son incontables. Son miles de miles de miles de miles de miles de estrellas. ¿Cómo
lo sabía? La palabra de Dios ya en Jeremías 22 dice que las estrellas nadie las podía contar. Sin telescopio, Jeremías, sin tal vez redundar mucho en el tema, la palabra de Dios lo inspiró para que él pudiera escribir esto, a lo que la ciencia, cuando vino a entender el universo, corroboró que la palabra de Dios una vez más tenía la razón. Aleluya, gloria a Dios. Ay, hermano, qué bonito es estar enterado de las cosas. Otros pensaban que la tierra era plana. Aunque usted no lo crea, hoy en día todavía hay unos locos que creen que la tierra es plana, hermano. Sí, hay gente que anda con el argumento que la tierra es plana, a eso le llaman los terraplanistas. Pero antes, por siglos, la gente creía que la tierra era plana. Cuando miraban el mar decían, allí está el abismo. Y no fue tan lejos, 1492, cuando aquel gran conquistador, aventurero llamado Cristóbal Colón zarpó de España con la Pinta, la Niña y la Santa María. ¿Recuerdan la historia, verdad? Le dijeron, no te vayas a orillar mucho, Cristóbal, porque te va a ir al vacío. Y Cristóbal comenzó a nadar y a navegar y dijo, nunca encuentro el vacío. Pero la Biblia, 2770 años antes, ya lo había dicho la palabra de Dios, que la tierra era redonda. Isaías 40:22 dice, Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. ¿Se da cuenta que lo único que la ciencia ha venido haciendo no es descubrimientos nuevos, es solamente corroborar lo que ya la palabra de Dios nos había hablado a nosotros, lo que ya Dios había dicho, para que nosotros pudiéramos entender que la palabra de Dios no es ningún libro que usted puede escoger, que usted puede leer. La palabra de Dios no es el libro del año, no es el libro del mes. La palabra de Dios es el libro de los siglos de los siglos. Y el que lo escucha y el que lo lee encuentra una palabra bendecida para su vida. Aleluya. Mientras más descubren, más aceptan que la geografía y la historia, las evidencias de la Biblia son demostrables científicamente, que la palabra de Dios es la verdad. Yo quiero animarlo a que usted vaya a la casa hoy y lea la palabra. Mire lo que dice segunda de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto no es algo que dijo Jeremías, no tengo nada que hacer. Dígale, ¿por qué no voy a la iglesia? Esto no es algo que dijo Jeremías, no tengo nada que hacer, me voy a poner a escribir. No, el Espíritu Santo venía e inspiraba a personas a escribir. Imagínense lo difícil que ha de haber sido cuando ellos describieron. Por eso es que cuando usted ve las revelaciones del Apocalipsis, habla de como un estruendo de muchos caballos. Y después dice, eso es como un helicóptero. Salía fuego de su boca. Un cara de león. Pues como no había el helicóptero, ellos trataban de identificarlo de una manera que la gente pudiera ver lo que iba a pasar. Ahora nosotros vemos y dice, wow, un avión de guerra, una bomba nuclear, de todo habla la palabra de Dios, sin equivocarse. Por eso es que, aunque muchas personas refutan la palabra, aunque muchas personas quieren negar la palabra de Dios es verdad. La ciencia, las sociedades, todo puede pasar, pero la palabra de Dios no pasa de moda, hermano. La palabra de Dios siempre tiene una palabra para usted. Cuando usted hable la palabra de Dios, ya Dios lo está esperando para darle la palabra que usted necesita. Por eso es que el enemigo, cuando usted va a agarrar la Biblia, ¿sabe qué? El enemigo le pone sueño a usted.
Ay, dice, ya tenemos un versículo de la Biblia, me estoy durmiendo. ¿O no es así, hermano? ¿Ah? Dígale, Luyita, si quiere, hermano. Confírmeme, por favor. Porque el enemigo no quiere que usted sepa las verdades que están referentes a usted en la palabra de Dios. Pénsalo, hermano. Agárrese una buena jarra de café, mire. Comienza a leer la palabra de Dios. De lo que hace la hermana Margarita para que lea toda la Biblia de un solo. Otra de las cosas que debemos de entender es que la palabra, que las escrituras están vivas. Eso está vivo, hermano. Esto está vivo. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo me crié en la iglesia desde niño. Y venir a la iglesia de niño, hermanitos, no aguantaron. Íbamos los 7 días de la semana a la iglesia. Las vigilias eran de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Ininterrumpidas. Allí no había hora de comer. Decía el pastor, si usted quiere tomar café y una vigilia, ¿qué? Aquí no es como que comen ayuno, decía el pastor. Sin café. Señor, reprenda el diablo. Esos eran los servicios que nosotros teníamos, hermano. Servicios continuos todos los días. Era un hábito venir. Hermano, mire, venir 3 veces a la semana por hora y media no es nada, hermano. Cuando usted iba por un ratito a la iglesia, chance todavía le quedaba de hacer mucho que hacer. Antes tenía mucho que hacer y había el tiempo suficiente para todo. Y yo de pequeño estaba como Samuelito, quizás. Y digo, y cuando se acabe el libro, ¿qué van a hablar? Cuando se acabe la Biblia, ¿de qué otro libro nos van a hablar? ¿Me entiende? Yo no entendía que la palabra de Dios no es estática. Yo no entendía que la palabra de Dios no se vuelve irrelevante, aleluya, con el pasar del tiempo. Yo no entendía que la palabra de Dios tenía vida. Miren, las traducciones rabínicas creen que cada versículo de la Biblia contiene 70 perspectivas y más de 600,000 verdades. No importa cuándo usted la lea. Por eso es que cuando yo predico aquí, de repente me dice un hermano, Dios me habló a mi vida. Y estaba pasando por esto. Y luego otro hermano me dijo, hermano, Dios me habló a mi vida. Y 2 problemas diferentes, pero la palabra de Dios es tan viva que conoce su necesidad, que conoce lo que usted está pasando. Y a usted que usted vino hoy en esta mañana, Dios le está hablando a su necesidad. Amén. El mismo sermón. Diferentes necesidades, pero a todos nos habla el Señor. Es tan intensa la palabra que antes tú puedas llegar al fondo de ella va a llegar a tu corazón. Ella va a impactar tu corazón. Ella va a transformar tu corazón. Ella va a cambiar tu corazón. Aleluya. Cuando tú escuchas la palabra de Dios y viene el Espíritu Santo, Él viene y abre tus ojos espirituales para que puedas discernir lo que Dios te quiera dar. El Espíritu Santo te pone en la sintonía correcta para que tú puedas escuchar lo que la palabra de Dios te dice. Aleluya. La Escritura es a la vez intemporal y actual. Es a la vez eterna, pero es la Biblia del día a día. Sí, amén. Es de los siglos atrás y es hacia los siglos venideros. Pero está tan actualizada, está más actualizada que el periódico que van a sacar mañana. Las editoriales. La Biblia ya sabe lo que va a pasar. Dense un paseo ahí por Mateo 24. Hay cristianos que están, oigan hermano, y tantas pestes y tantos terremotos, ¿por qué será? Así como México, ¿verdad? ¿Por qué será? Y
Y yo, pues, conservador, ¿qué tú ya está escrito en la Biblia, vos? Ya lo dice la palabra de Dios, no ha leído Mateo 24. Aleluya. O sea, lo que el mundo se sorprende hoy en día es algo que usted y yo, pues, este día común. Así es. Pestes, hambres, terremotos, implementación del chip, va Apocalipsis 13. De hecho, la palabra que se usa en griego para describir la marca es una palabra que se llama micro, cuando micro no existía en aquel tiempo. Y ahora pues microchip aquí, microchip allá, microchip esto, microchip en el teléfono, microchip en la computadora. El microchip es todo. Cuando la palabra de Dios escribió este versículo, la palabra para la palabra marca era micro cuando el microchip no existía. Así de actualizada es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Ama la palabra de Dios. ¿Saben lo que los rabinos hacen con sus niños pequeñitos? Agarran la escritura y le ponen miel y hacen que los niños comiencen a lamer la Biblia, la palabra, para que les sepa dulce como una costumbre de que lo que la palabra de Dios dice, que la palabra es dulce a nuestro paladar. Si usted siente que su vida se le está amargando, si usted siente que la vida no tiene sentido, si usted siente que hay cosas en la vida que usted no puede disfrutar porque los problemas lo han hecho ignorar, lo han hecho quizás hacerlo pensar que nada puede volver a ser como antes, que la felicidad no puede regresar, comience a leer la palabra de Dios, comience a agarrar la dulzura de la palabra de Dios, comience a leer la Biblia y comenzará a ver cómo todas las cosas comienzan a cambiar en su vida. Porque la palabra de Dios da esperanza. Amén, amén. Me da esperanza a mí. La Biblia sigue siendo la brújula que nos da dirección en conducta, en moralidad, en el matrimonio, en la educación de los hijos, en el comportamiento laboral, como jefes, como trabajadores, como hijos, como padres, como los problemas, la sociedad, con todos los problemas que la sociedad enfrenta cada día. En la palabra de Dios tenemos la solución. Amén. Sí, aleluya. ¿Quieres ser un buen padre? Lea la Biblia. Ahí debe decir cómo ayudar a sus hijos a ser buenos hijos. ¿Quieres ser un buen hijo? Porque hay muchos que pensamos que ya nos independizamos de mis papás. Yo tengo 22 años que me independicé, hermanos, de mis papás. 22 años. Tenía 19 años cuando yo dejé la casa. Me vine a buscar el sueño americano. Y de 22 años, yo ya no bebo bajo el techo de mi casa, bajo las normas de la casa. Pero yo siempre honro a mis padres con mi estilo de vida. Me encanta cuando las personas a veces me dicen, oye, tú tuviste una buena instrucción de tus papás. Yo no estoy honrando a ellos. Amén. Yo no me he olvidado de ellos. Hay personas que ya pasan meses y no le hablan a sus padres. Yo todo el tiempo les estoy hablando, papá, ¿cómo está? Mamá, ¿cómo está? Porque la palabra de Dios dice que yo debo de honrar a mis padres. La manera que yo voy a ser bendecido en mi vida es cuando yo honre a mis padres. ¿Se da cuenta? O sea, en el matrimonio, ¿quién no batalla en el matrimonio, hermano? ¿Solo yo? ¿Quién no tiene problemas en el matrimonio, hermano? No, aquí todos bien santos, ¿verdad, hermano? Puras gente redimidas aquí. No, hermano. En el matrimonio siempre hay fricción. Y la única manera que yo voy a entender cómo tratar a mi esposa y cómo mi esposa me tiene que tratar a mí es a través de la palabra de Dios. Respete a su esposa. Esposa, respete a su esposo. Este no es solamente para un lado o solo para el otro. Es para los dos lados. Y el que gana los argumentos de la casa posiblemente es el que menos tiene Dios en su corazón. Porque cuando tú encuentras la palabra de Dios, tú te das cuenta que tienes todas las instrucciones de cómo tú ser exitoso en tu matrimonio. Hijo, trabajador, se va el jefe, le dan vuelta a la cubeta, se sientan y se meten al fin y al cabo el patrón no está. Hermano, miren lo que dice la Biblia.
No trabajes para lo que te ven, trabaja para el que, no te, para el que está siempre viéndote. Que Dios. No hurtarás, dice la Biblia. No dice no hurtarás. Bueno, cuando usted no está trabajando, en la hora que le toca trabajar, está hurtando. Y si el jefe dice, trabajó 10 horas, pero le voy a pagar 9, está hurtando. Sea recto. Paguen al trabajador lo que se le debe, lo justo. Porque eso honra a Dios. Mejor ya no me sigo aquí porque no quiero seguir pisando callos. La Biblia es viva y activa. Mire, ya quiero concluir con esto. Dice la palabra de Dios que es una espada de 2 filos. Para describirse este término que se menciona mucho en este Nuevo Testamento, la espada de 2 filos es una palabra compuesta, 2 filos, de una palabra que se dice distomos, que dis se usa para 2, división, 2 cosas, tomos, una palabra. 2 palabras que nosotros recibimos. Y cuando vamos nosotros al Apocalipsis, encontramos en la revelación que el apóstol Juan tuvo en la isla de Patmos, que dice que él vio a Jesús. Y como él lo describe, dice que una espada salía de su boca. Obviamente, esto no se trata de una guerra o de una batalla para la que Jesús está tratando de decirle, ya que si estuviera una guerra, la espada la traía en la mano. Mas sin embargo, en la visión que Juan tuvo, dice que la espada venía de su boca. La palabra de Dios es esa espada que nos ayuda a nosotros a recapacitar. Es la palabra que cuando nosotros predicamos es como un bisturí que nunca se ha sentido como que la palabra lo está cortando, hermano. Ay, yo a veces ya, Señor, calla ese predicador que me está diciendo todas las verdades. A mí me ha tocado estar en lugares donde termino de predicar y me dice, ¿quién le dijo? Mi esposa le dijo. No sé, mi esposa ya le fue y le contó todo, ¿verdad? Y le digo, no, hermano, a mí no me dice nada. Dios es el Espíritu Santo de Dios que le está hablando a usted. Es la palabra de Dios. Amén. Por eso yo siempre digo, si Dios le está hablando, disimule. No se ponga muy serio así, porque luego uno lo ve todo aquí. Usted disimule. Yo, amén, gloria a Dios, aleluya. Así es, sigue. Para que no digan que es usted. Porque cuando se pone serio uno lo dice, mira, ya pisé callos por aquí, ya pisé callos por allá. Y no es que yo lo quiera hacer adrede, es que la palabra de Dios le está hablando a usted. ¿Usted tiene la fe suficiente para creer que Dios le está hablando? Amén. Yo me subo aquí creyendo con la fe suficiente que Dios me va a usar a mí para hablarle a usted. Yo no conozco su problema, yo no conozco su necesidad, pero Dios sí la conoce. Y como Dios la conoce, dice, a este hay que operarlo. Así como el doctor agarra ¿cómo se llama? El bisturí. Si dije la palabra correcta, el bisturí. Que comienza a cortar. El doctor no lo quiere matar a esa persona. El doctor no lo mete a la sala de operación, lo sienta en esa cama y agarra el bisturí para matarlo. Al contrario, lo quiere salvar. El doctor dice, hay algo que tengo que sacar de allí, que si no lo hago, lo va a matar. Y así mismo Dios agarra el bisturí, agarra la espada y comienza a llegar, dice, por eso dice la Biblia que es más cortante que una espada de 2 filos que penetra a partir el alma y comienza al espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos. Mire, cuando la palabra de Dios entra en nosotros, comienza a cortar, comienza a sacar, Dios le está hablando a usted hoy para que usted cambie, para que usted sea transformado, para que usted reciba una palabra que lo va a dar vida a usted.
Por eso la palabra de Dios le habla a usted. Pero fíjese bien, Él no solamente le habla para que usted tenga la información. Él le habla a usted para que también después que esa fe que usted ya recibió la comience a profesar a los demás. La palabra de Dios primero lo cambia a usted para después Dios a través de su vida cambiar a otras personas. La palabra de Dios viene, lo impacta, le golpea, lo sana, lo cura, aleluya. Pero una vez usted ha sido una persona regenerada, una vez que usted ha sido una persona transformada, una vez que usted ha sido una persona cambiada, el Señor dice, yo no te cambié para que estés sentado en la silla. Yo te transformé, yo te cambié, porque quiero que sea la plataforma de donde yo voy a hablar ahora. La espada de los filos, un filo llega y nos cambia a nosotros, pero el siguiente filo es lo que nosotros comenzamos a hablar de la palabra de Dios, es lo que nosotros comenzamos a confesar de lo que conocemos de Dios. Cuando nosotros comenzamos a hablar vida, y las personas que nos escuchan dicen, ¿por qué esta persona habla diferente? Amén, amén. Porque la palabra te ha impactado tanto que tú no puedes dejar de hablar. La palabra ha llegado tan profundo en tu corazón que lo único que tú hablas es la grandeza de Dios, el poder de Dios, la victoria de Dios. Decía un hermano, yo cuento todas las victorias de Dios, las miserias que las cuenta el diablo. Dios no me trajo a esta vida para andar contando miserias. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué cristiano? ¿Qué pura miseria? ¿Cómo está, hermano? Aquí, lavando ajeno y con jabón prestado. Cabalgando en el caballo de la miseria, hermano. ¿Usted cree que es un lenguaje de un hijo de Dios, hermano? No. Si la palabra me transforma a mí, yo tengo que comenzar a producir la voz que escucho. Amén. Lo que les acabo de describir es el efecto Tom de este hombre. Yo solamente puedo reproducir lo que yo estoy escuchando. Y si yo no escucho la voz de Dios, entonces mi lenguaje no va a ser de acuerdo a lo que la voz de Dios quiere que yo hable. Yo voy a hablar de quejas, yo voy a hablar de malas cosas, yo voy a hablar de todo lo que está pasando, toda la negatividad, yo la voy a hablar. Amén. Porque yo no estoy escuchando la voz de Dios. Aleluya. Porque cuando yo escucho la voz de Dios, hermanos, mire, yo puedo ver 2022 un año de bendición. Amén. Yo puedo ver 2022 un año de victoria. Peleas que han venido peleando por mucho tiempo, vienen victorias. Amén. Porque eso es lo que la palabra de Dios dice. Esto no es emocionalismo, hermano. No lo malinterpreten. Hay gente que solo emocionalismo habla. Esos son otros. Pero aquí esta palabra, Josué 1:8. Ninguno te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Nadie te puede hacer frente. Gloria a Dios. La palabra de Dios. Clama a mí y yo te voy a responder. Te voy a enseñar cosas que a otros no lo han hecho, te las voy a enseñar a ti. Mira que te mando, que te esfuerces, sea valiente. No temas, no desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. 2022. Amén, amén, amén. Eso es lo que la palabra de Dios habla. Esto no es emocionalismo, esta es realidad bíblica. Amén. Y cuando tú lo haces porque has escuchado la voz de Dios, esa palabra se transforma. Esa palabra se transforma en poder. Esto se transforma en poder. Así es. Esto se transforma en poder. Cuando tú dices, yo sé que Dios está conmigo, voy a emprender porque Dios está conmigo. El Señor me lo ha dicho a mí, que Él no me va a dejar, Él no me va a desamparar. Yo puedo declarar una palabra no basada en mi fuerza, no basada en mis emociones, sino basada en la palabra de Dios. Aleluya. Y claro, porque Dios no está confiando en mi vida, está confiando en un Dios todopoderoso. Ya lo digo, la promesa ya me la dio Él. Yo solamente tengo que creerla y caminar hacia el cumplimiento
Bendito sea el nombre del Señor. No sé si mis hermanos pueden. Hay muchos que tienen que cambiar su manera de hablar. Hay muchos que tienen que cambiar su manera de pensar. Hay muchos que han vivido por muchos años en el no puedo. Hay muchos que han vivido en muchos años diciendo yo no lo puedo hacer por mí mismo. Pero hoy Dios te dice yo estoy contigo. Hoy Dios te dice, yo quiero caminar. Mira, yo no solamente te quiero decir cómo vivir la vida, yo quiero vivirla contigo. Yo quiero que nos aventuremos juntos. Yo quiero caminar contigo. Yo no quiero que tú andes solo. Yo no quiero que tú te quieras en la cabeza cómo vas a figurar cosas que solamente yo puedo figurar. Yo quiero que tú escuches mi voz. Aleluya. Porque al escuchar mi voz te voy a dar la fórmula para que tú puedas encontrar la felicidad que tan escasa está en este mundo. La paz. Con todo el mundo, hermano. Hay gente que le está cayendo el pelo de solo pensar lo que viene para el otro año. Hay gente que no puede dormir. Necesitan estupefacientes, necesitan cosas para poder dormir. Porque las preocupaciones no lo dejan dormir. Personas que dicen, ¿cómo le voy a hacer? Este año muchos llegaron arrastrando sus vidas, sin fuerzas. Muchos todavía no saben ni cómo llegaron a finales de este año. Y todavía pensando, ay Señor, todavía faltan unos cuantos días. Que no vaya a pasar nada para que pueda de perdido llegar arrastrando al 2022. Pero Dios no quiere que tú llegues así. Él dice que el mismo Dios nos dará la salida. Y la traducción del griego es cuando dice que Él te va a dar la salida. No es que vas a salir arrastrando, dice que vas a salir victorioso. ¿Ya estuvo 2021? Bye. 2022 aquí vengo. Dios viene conmigo, Dios está conmigo. Él ha sido el poderoso gigante que siempre me ha guardado, siempre me ha bendecido. No tengo temor de lo que las noticias digan, no tengo temor de lo que la ciencia encuentra, porque yo sé que uno mayor está caminando conmigo y Él me va a sostener en su mano. Él no me dejará, Él no me desamparará, siempre me sustentará con la diestra de su justicia. Si va a aplaudir la mano, para poder decirle al Señor gracias por lo que has hecho y lo que harás. Sintonice la voz de Dios. Escuche la palabra. Lea la Biblia. Aprenda, tómese 5 minutos. 5 minutos de su vida para leer la palabra de Dios diarios. Apréndase un versículo de la Biblia. Aún el más cortito, no matarás. Hechos 23. Jesús lloró, San Juan 11:35. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Salmo 23. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, la esperanza mía, el castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Salmo 91. Bendice alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser, santo nombre. Salmo 103. Apréndase un versículo de la Biblia a diario, hermano. Y al final del año usted va a poder la mitad de la Biblia. Muéstrale interés a lo que realmente es importante. Muéstrale interés a lo que le da vida, a lo que le da esperanza, a lo que le da bien. A veces yo encuentro que mucho tiempo en la iglesia muchas veces nos hace descuidar las cosas sagradas. No, pues yo tengo de los años 22 años ya, hermano. Imagínense, ¿qué voy a aprender más? Ya leí la Biblia varias veces, hermano. Yo necesito leerla todos los días. El día que pase yo no leo este libro, mi vida no tiene sentido. Esto me da sentido a mi vida. Amo este libro yo. Esta Biblia me la regalaron en 2015. La cuido, la he marcado. Mírenlo, donde la abrí, mírenlo más. Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado.
Tu ley está en medio de mi corazón. Esto no es coincidencia. Esta palabra debe estar en lo más profundo de tu corazón. Esta palabra te va a preparar para que hagas cosas grandes para Dios. ¿Cuántos quieren hacer cosas grandes para Dios? ¿Cuántos quieren hacer sin miedo, hermano? Sin miedo. ¿Cuántos quieren hacer cosas grandes para Dios? ¿Sabía usted que aquí en la iglesia hay muchas áreas donde usted puede trabajar? Es que no puedo, pero Filipenses 4:13, todo lo puede en Cristo que le fortalece. No temas, porque Él va a estar contigo. Él no busca personas que sepan todo con capacidad. Él busca corazones dispuestos. ¿Usted cree que yo sabía que yo iba a ser pastor? Yo no sabía nada de eso. Además, yo le tenía temor al pastor. Pero si yo lo que yo aprendí es no decirle a Dios a donde Él me llama. Empecé afuera de la iglesia sirviendo, en el solazo parqueando carros. Pues andaba poniendo foco en la iglesia. Siempre le daba, pastor, ¿me da permiso que me cambie ahí? 20 años tenía. Tal vez no entendía muchos conceptos de la Biblia, pero algo que tenía claro: quería ser obediente a la palabra de Dios. Quería ser obediente a lo que Dios me hablaba, porque ¿de qué sirve? Mire, usted tiene el teléfono, tiene 1000 aplicaciones. Están las aplicaciones para bajar peso. Y usted pone una hamburguesa y ahí le dice cuántas calorías tiene, pero de nada le sirve. Si usted tiene la aplicación, pero no hace lo que la aplicación le dice, de nada sirve, no va a bajar de peso. Igual la Biblia. La Biblia debe de ser una aplicación diaria que nosotros hagamos de ella. La manera como Dios va a transformar mi vida no es que yo la lea o que yo la sepa toda, es que yo la aplique a mi vida. Amén. Es que yo viva la vida que la Biblia quiere que yo viva. Es que yo aprenda a decirle al Señor palabra de fe: Señor, mira, yo no entiendo esto, Señor. Yo nunca he sido pastor. Yo le dije a mis hermanos, va a quedar en la historia como lo que se atrevieron a tener un pastor que no sabe nada. Lo único que sabe es agradar a Dios y obedecer la voz de Dios. Él no está interesado en tu conocimiento, Él está interesado en tu deseo de servirle. Porque cuando hay deseo de servirle al Señor, nada es imposible. Todo lo puedes en Cristo. Él te va a ayudar. Ponte de pie en esta hora, en esta mañana, aleluya. Dale gracias al Señor que tengo una palabra. Si tú no has comprado una Biblia de papel como la que yo tengo aquí, mira, yo te voy a decir: cómprate una, haz una buena inversión. Hoy tenemos las Biblias en los teléfonos, tenemos las Biblias en las tabletas. Yo quiero muchas Biblias, pero amo la Biblia de papel, porque ¿sabe qué? En el teléfono hay muchas distracciones, pero en la Biblia, aleluya, en la Biblia yo la abro y comienzo a leerla y no hay nada que me distraiga. Cómprese una Biblia, hermano, haga una buena inversión. No son caras, valen $40 la letra grande. Cómprala, hermano, y verá que su vida va a ser transformada por la palabra de Dios. Venga al altar, adoremos al Señor por un momento. Venga y alábele, venga y dígale: Señor, tu palabra es la verdad, tu palabra me edifica.